Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Mundo de Telecomunicaciones. El día de hoy aplicaremos la práctica número 4 de Electrónica de Comunicaciones. Mi nombre es Rosnia Duarte y soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Fermín Torres. Comencemos. Empezamos el día de hoy con la práctica número 4, la cual trata sobre lo que son los osciladores controlados por voltaje, conocidos como VCO, ¿verdad? Digamos que son dispositivos electrónicos que generan señales eléctricas y con una frecuencia que se puede ajustar mediante un voltaje que nosotros controlamos. Estos osciladores son ampliamente utilizados en aplicaciones como comunicaciones inalámbricas, sintetizadores de música, sistemas de navegación por satélite y muchas otras áreas de electrónica. El principal funcionamiento de un oscilador VCO se basa en la variación de la frecuencia en cuanto al voltaje de control. Normalmente, un oscilador VCO contiene un oscilador básico o un oscilador LC, que es un inductor capacitor, o un oscilador basado en cristal, que son algunos tipos de osciladores que ya hemos nombrado anteriormente, que producen una señal senoidal, ¿verdad? La frecuencia de esta señal se ajusta mediante un circuito. Este circuito de control que responde a los cambios en el voltaje que nosotros apliquemos en la entrada. Un circuito de control para un VCO puede constituir diferentes elementos. Estos pueden ser activos como los transistores, los amplificadores operacionales, en este caso, junto con componentes pasivos, como lo que son las resistencias, los capacitores, y pues esto es lo que va a hacer al variar el voltaje de control que nosotros vamos a aplicar a nuestro circuito, se va a producir un cambio correspondiente en la frecuencia de salida del VCO. Ahora, nombremos un poco lo que son los elementos que componen, como ya lo hemos dicho, que componen este tipo de osciladores. Lo que es un oscilador básico, como les mencionaba, también tenemos los circuitos de control, los elementos de ajuste, las fuentes de alimentación, componentes de acoplamiento, inductores y capacitores. Como ya lo hemos visto en anteriores prácticas referente a lo que son los osciladores. Ahora, pasemos a ver lo que es la aplicación y el uso de este tipo de osciladores. Es ampliamente aplicado en equipos de interferencia electrónica, en generador de funciones, en producción de música electrónica para la producción de diferentes tipos de ruidos, también en los bucles de bloqueo de fase, sintetizadores de frecuencia utilizados en circuitos de comunicación. Ahora, el día de hoy vamos a trabajar lo que es un diseño que nos deja la práctica para nosotros desarrollar un oscilador NE555. Este oscilador, ¿cómo funciona? El principio de funcionamiento de este oscilador consiste en el siguiente proceso. Cuando el voltaje es positivo, es mayor el voltaje de salida, o sea, el negativo. Mandan una señal activa. Ahora, cuando el voltaje es mayor, cuando el voltaje negativo es mayor que el positivo, manda una señal de baja. Ya lo van a ver en lo que es la simulación, como en el circuito, cuando va a tener ciertas oscilaciones, ya que nos va a arrojar una señal de pulso y, y vamos a ver cómo cuando él está en alta, va a tener un voltaje de bajada mayor que cuando está en baja va a tener un voltaje de salida de señal baja. Entonces, pasemos a nuestra simulación en Proteus a continuación. Bueno chicos, seguimos con nuestra actividad de laboratorio en la cual vamos a evaluar el siguiente diseño que nos deja nuestro docente en el documento de la práctica, en el cual nos pide hacer el diseño en Proteus de un NE555. En este circuito podemos observar que
sabemos que un circuito N555 generará una señal de reloj y permite configurar lo que son los tiempos de pulso en cuanto al tiempo que tardan los intervalos y también lo que son los tiempos que tardan los intervalos entre cada uno de esos pulsos. Ahora, como podemos observar, tenemos nuestras dos resistencias que son muy conocidas en cuanto a los osciladores. Tenemos también un componente como lo es el capacitor y tenemos un diodo. Este diodo se podría considerar que va a haber una variación en cuanto al comportamiento del circuito, ya que consideramos que es un circuito estable, pero el diodo puede influir en cuanto a lo que es la carga y la descarga del capacitor, por lo que podría afectar los tiempos de encendido y apagado en la señal que vamos a generar. Ahora, vamos a proceder a hacer lo que es nuestra simulación. Como podemos observar, acá tenemos una señal cuadrada y también tenemos una señal senoidal. Vamos a simular y vamos a esperar que nos cargue nuestro oscilador en el cual vamos a ver la señal generada. Ahora bien, como podemos observar, tenemos una salida A y tenemos una salida B. En la salida A tenemos lo que es la onda senoidal y pues esto indica que tenemos un componente adicional, lo cual hace que la onda transformada a la señal cuadrada sea por la salida del pin 3, ¿verdad? Y también tenemos lo que es la onda cuadrada, ¿verdad? Que observamos que tenemos 4 pulsos que van a determinar, o sea, que están en determinados intervalos de tiempo y pues se ejecutan cada 4 pulsos, aproximadamente 1, 2, 3, 4, consecutivos en la misma onda cuadrada. Un oscilador estable, la forma de onda es una serie de pulsos, ¿verdad? Cuadrados, que alternan entre un nivel alto y un nivel bajo, sin condición estable, ¿verdad? O sea, hay variación en lo que es la onda. A la vez podemos observar que está realizando ciertos disparos cuando la onda sinusoidal pasa por la parte positiva del sinusoide, ¿verdad? Cuando pasa la parte negativa, se desactiva, ¿cierto? Y no es completamente todo lo que es la parte positiva, sino nada más una partecilla de ella. Ahora bien, como tenemos una fuente de alimentación de 9 voltios y tenemos una amplitud de 5 voltios, esperaríamos que la señal de salida sea en cuanto a una señal sinusoidal y en cuanto a su amplitud va a ser aproximadamente de 5 voltios. Y la señal cuadrada, en este caso que es la señal B, tenemos que su amplitud va a ser cercana a la señal del voltaje de entrada, que en este caso sería 9 voltios. Y igual para ambas con una frecuencia de 1 Hz. Esto como tal es la oscilación o lo que es el proceso de observación de la señal que nos va a generar un circuito N555, que es un oscilador de pulso. Espero haya sido de mucho agrado para ustedes y será hasta una próxima. Bueno, chicos, hemos llegado a lo que es la conclusión de nuestra práctica y pues como vieron, ya esa fue toda nuestra simulación del diseño realizado. Y para despedirme, pues les cuento que el oscilador controlador por voltaje, o sea, el oscilador controlado por voltaje VSO, desempeña un papel fundamental en lo que es las telecomunicaciones para nosotros como futuros ingenieros, ya que pues en lo que es en los sistemas de modulación de frecuencia, lo que es FM y en algunos sintetizadores de frecuencia utilizados en lo que es la radio, la televisión y otros dispositivos de comunicación. El VCO tiene diferentes aplicaciones en lo que es las telecomunicaciones, como lo es eso que les nombraba, la modulación de frecuencia, los sintetizadores de frecuencia, el rastreo automático de frecuencia y los osciladores locales, ya que pues genera o transmite diferentes señales y esto nos permite tener un mayor alcance en cuanto al uso de los dispositivos en el área de telecomunicaciones.
Esto fue todo por hoy. Espero les haya sido de mucho agrado. Será hasta la próxima. Quien habló para ustedes, Rosina Duarte, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Hasta luego.